Y es un placer hoy poder compartir algunas de las experiencias que hemos venido realizando en el tema de ciencias del mar desde la Universidad del Valle y en conjunto con el Instituto de Ciencias del Mar y Limnología que actualmente dirijo. Igualmente de la academia con todos los colegas hemos trabajado de una u otra manera en el tema de la sostenibilidad del mar. Agradecerte, Néstor, y a la academia por la organización de este evento y poder entonces tratar de tener hoy un conservatorio sobre estos temas relacionados con el manglar y los servicios ecosistémicos. Voy entonces a compartir pantalla para la presentación que he organizado para el día de hoy. Entonces, como lo mencionó Néstor, la charla de hoy tiene como nombre el manglar como socioecosistema y vamos a hablar de los servicios ecosistémicos de los bosques de manglar. Bien, entonces iniciaremos entonces la conferencia con el tema del marco conceptual, es decir, en qué momento y cuándo aparece un término tan importante como los servicios ecosistémicos. Resulta que en el siglo XXI se realizó una reunión muy importante en el año 2004, de 2005, perdón, que se llamó los ecosistemas del milenio. Se reunieron más de 100 científicos en Londres con el fin de evaluar el estado de la diversidad y el estado de salud de los ecosistemas a nivel mundial. Esto como resultado de las agendas internacionales del Programa Nacional Mundial de las Naciones Unidas, el PNUMA, para evaluar el estado de los ecosistemas y el estado de la diversidad en aquel momento. En la cumbre del 92, en la cumbre de Río del 92, se realizaron importantes avances en el tema de tratados internacionales, como el Convenio de Yakarta, como la Agenda 21, y también uno muy importante en el tema del mar, que tenía que ver entonces con la conservación de los océanos. En ese momento, entonces, después de 10 años, de más de 10 años de esos tratados, se evaluó entonces, y el convenio de la diversidad, definido desde la cumbre de Río del 92, se definió entonces esta cumbre tan importante en el año 2005 para definir la salud de los ecosistemas. Y ahí se definió un concepto muy importante que es el servicio de los ecosistemas, como aquellos beneficios que los seres humanos obtenemos de las funciones de los ecosistemas. A partir de allí, entonces, fue un hito muy importante para el estado de la conservación de los ecosistemas y para ver entonces cuál era el papel tan importante que jugaban en el desarrollo y en los beneficios que ellos aportaron a las sociedades humanas. Pero entonces, ese concepto tiene unas bases muy importantes. Primero, que los ecosistemas, cuando hablamos de esos servicios, estamos hablando de la oferta ecosistémica, pero para eso necesitamos conocer claramente cuál es el funcionamiento, conocer muy bien la diversidad, no solamente la diversidad de especies, sino también la diversidad funcional en términos de la capacidad de resiliencia, es decir, qué tan resilientes son los ecosistemas, y en este caso los ecosistemas marinos, para poder absorber un impacto y poder volver al equilibrio después de ese impacto a nivel antrópico natural. Entonces, se definieron que los ecosistemas puedan tener varias funciones. Nos pueden ofrecer servicios culturales, como el hecho de un paisaje marino tan importante para nosotros cuando vamos a la playa. No hay persona que no le guste ir en vacaciones a la playa y conocer entonces, sentarse, asolearse y poder disfrutar de una buena zona de playa. Entonces, eso es un servicio que nos ofrece el paisaje marino y se considera un servicio cultural. El otro servicios importantes o digamos, la oferta que nos permiten estos ecosistemas son los servicios de regulación. Caso, por ejemplo, de los humedales, los cuales juegan un papel muy importante en regular las inundaciones de los ríos. O el caso del manglar, que lo vamos a ver, cómo nos protegen de los tsunamis o de los grandes oleajes, porque con sus raíces nos protegen a la línea costera de la erosión. Y finalmente, otra oferta muy importante para las sociedades humanas es el servicio de aprovisionamiento, lo que nos proveen. Nos proveen entonces alimentos, por ejemplo, a través de la pesca, a través de los recursos naturales, a través de los compuestos y principios activos que tienen los organismos marinos y también las plantas con las cuales nosotros como sociedades humanas nos beneficiamos. Pero entonces, para poder entender esos servicios ecosistémicos, también es claro que hay un soporte y el soporte de esos servicios, de esa oferta, fundamentalmente es la estructura y el entendimiento de la función de los ecosistemas.
A partir de ahí es que vamos a hablar hoy esta importancia y cómo a partir del año 2005 este concepto fue acuñándose y actualmente es una línea de investigación muy importante, lo que es el estudio de los servicios ecosistémicos, pero además cuáles son los de servicio, es decir, cuáles son las problemáticas y los impactos que nosotros como humanos estamos dándole a esta oferta, a esos servicios que nos ofrecen los ecosistemas. Entonces vamos a hablar un poco en detalle de los servicios del manglar. Entonces, resulta que el manglar es un ecosistema muy importante. ¿Y por qué hablamos de socioecosistema? Resulta que el manglar es uno de los ecosistemas estratégicos más importantes de la costa pasiva colombiana. En el manglar, entonces, muchas de las sociedades costeras, las sociedades afro principalmente, están desarrollando, su desarrollo se ha hecho alrededor de los manglares. Toda la oferta que este ecosistema les ha dado no solamente desde el punto de vista económico, social, sino también cultural, la cosmovisión de la costa pacífica colombiana tiene que ver mucho con el ecosistema de manglar. Es tan importante, por ejemplo, como el recurso piango, uno de los recursos más claves e importantes del orden social en el Pacífico, su desarrollo de la piangua prácticamente es en el manglar. La pesca y otros aspectos tan importantes como los servicios culturales, nos han dado una identidad cultural. También en los últimos años en el manglar se ha desarrollado recreación y turismo, una serie de beneficios estéticos y espirituales. Igualmente, como servicios de regulación, vamos a ver que los manglares juegan un papel muy importante en el tema de lo que es la mitigación a la erosión, lo que es la captura de carbono. Y vamos a ver entonces que para poder que estos servicios o esta oferta que nos da estos ecosistemas, tenemos que desarrollar una serie de medidas de gestión para poder conservar entonces la base estructural de estos ecosistemas. Vamos a hablar entonces de uno de los importantes servicios que nos ofrece este ecosistema y tiene que ver entonces con el cambio climático, la mitigación del CO2. Podemos decir que los manglares entonces contribuyen a la protección de la línea costera y eso lo vamos a evaluar ahora en los resultados que vamos a ver, pero básicamente lo que es la estructura de las raíces y la cobertura boscosa permite entonces proteger de los oleajes la zona de línea costera. Igualmente, consideramos que desde el punto de vista de cambio climático, los manglares fijan carbono, son los ecosistemas más importantes de fijación y de captura de carbono. Como todos sabemos, los manglares en su desarrollo, en su ciclo importante fotosintético y de productividad primaria, ellos le botan gran parte de la hojarasca de hojas y entonces ese recambio permanente de hojas alrededor del ciclo del manglar, entonces vemos que toman mucho, fijan, capturan carbono, no solamente en la biomasa aérea, sino también en el sedimento. O sea que juegan un papel muy importante en el almacenamiento y en la dinámica del carbono azul en las zonas costeras. Otro de los importantes, entonces, papel de regulación que juegan los manglares es el tema de carbono. Entonces, los manglares como los humedales, se les considera también humedales costeros porque se inundan, tienen un periodo de tiempo de acuerdo a la marea y entonces sus suelos son inestables, lodosos, ahí son pobres en oxígeno, la mayoría de ellos son suelos anaerobios, entonces lo que hace es que toda la materia orgánica que está en el suelo se acumula y teniendo entonces una alta capacidad de acumulación y almacenamiento de carbono. Entonces, una característica clave de estos ecosistemas costeros tiene que ver entonces con los suelos inestables, la cantidad de materia orgánica, la baja concentración de oxígeno y todo esto hace que también los manglares tengan la capacidad de retener sedimentos y materia orgánica y se van descomponiendo lentamente. Por eso decimos que los manglares son salacunas de muchos de los organismos o de las especies de importancia pesquera y económica para nuestro país y en general para el trópico, dado que ese ciclo de materia orgánica, esa descomposición lenta, lo que permite es un ciclo del carbono y otros nutrientes, los cuales los organismos, en este caso animales o peces o invertebrados, van al manglar y se alimentan entonces de esa gran cantidad de materia orgánica que está en el suelo y en alrededor de sus aguas. Otro servicio importante que nos ofrecen estos manglares tiene que ver entonces, ya hablamos del cambio climático, mitigar el cambio climático a través de la captura de carbono, pero también porque ayudan entonces a mitigar lo que es el CO2, son fijadores de CO2 y de acuerdo a su ciclo de vegetación, evidentemente pueden acumularlo en los sedimentos. Entonces, se ha demostrado, por ejemplo,
que absorben 1.5 toneladas de carbono hectárea por año. Imagínense que es más o menos el tiempo de 2.500 kilómetros de lo que dura un avión de Bogotá a La Paz. Entonces, mire todo lo que puede capturar en carbono, reproduce un avión en términos de la importancia de estas, digámosle, formaciones vegetales costeras en el proceso de la fijación de carbono. Otro de los servicios de regulación tiene que ver entonces, como hablamos de la mitigación de la erosión costera. Vemos entonces aquí en esta diapositiva cómo la geometría de las raíces y su forma de enzancos permite entonces atenuar el oleaje. Esa atenuación entonces juega un papel muy importante en términos de la cantidad de raíces que están en los manglares del borde. Esos manglares de borde significan esos bosques que están en la línea costera y que permiten entonces, evidentemente, poder mitigar esa fuerza del oleaje. Esa cantidad de raíces, sobre todo en la especie de Rhizobra mangle, que se encuentra en la zona de borde, entonces mitiga precisamente ese flujo de la marea y ese oleaje que se puede, que reside en estos bosques, minimizando entonces la problemática del oleaje en esta zona de las líneas costeras. Bueno, entonces vamos a hablar en segundo punto de hoy, vamos a hablar un poco de la situación ambiental de los manglares. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuál es el estado de los bosques en nuestro país? Básicamente, nosotros tenemos más o menos de cerca de los 2.000 kilómetros cuadrados de bosques de manglar, están distribuidos en el Pacífico, 1.300 kilómetros de línea costera de manglar y alrededor de 1.800 kilómetros de línea costera en el Caribe. Pero básicamente estos ecosistemas, como todos los sistemas boscosos en Colombia, tenemos problemas de pérdida de digámosle, la cobertura vegetal. En primer lugar, la deforestación. Así como hay deforestación en la parte continental, en los bosques continentales, también tenemos el mismo problema en estos bosques costeros. Esa deforestación tiene que ver con el aumento, con el incremento de la frontera agrícola y ganadera, pero también tiene que ver con unas prácticas ancestrales de las comunidades típicas o actores sociales de esa zona, que es la producción de carbón vegetal. Y puede decir que el manglar, la madera del manglar y esa gastronomía tan rica que del Pacífico tiene que ver mucho con ese sabor de la madera del manglar. Entonces, pero es un problema. El 54% de la problemática de la deforestación en el país, en casos del manglar, tenemos 54%, una deforestación muy alta en términos globales. En el Caribe, la situación es peor, 65%, mientras que en el Pacífico es del 64%, muy cercano. Entonces tenemos una tala selectiva de algunas especies, principalmente en el Pacífico de nato. El nato es un manglar de género mora muy importante porque es una de las maderas más finas en las cuales se construyen las embarcaciones de madera, pero también son claves para ponerlos como pilotes en la construcción de las casas parafíticas de esta zona tan importante del Pacífico. También tenemos las alteraciones hidrológicas, el cierre de los caños, el cierre de los esteros, la acumulación de sedimentos, la pérdida de esa conectividad entre el agua de mar y agua de río, o sea, agua dulce, hace que precisamente los manglares entonces reduzcan en un porcentaje significativo. Entonces, la problemática de la pérdida de cobertura de manglares es muy, muy, muy alarmante en las dos costas, y la problemática se repite a lo largo de las dos líneas costeras, tanto Caribe como Pacífico, y también el insular. Aquí podemos resumir entonces los principales tensores de los manglares. En primer lugar, la extracción de recursos minerales, como lo mencionamos ahora. La tala es una de las principales problemáticas de los manglares. Tenemos la ampliación de la frontera agrícola y pecuaria, como hablábamos. Igualmente el crecimiento de la zona urbana, turística e industrial. Eso lo vemos principalmente en el Caribe, como por ejemplo en Cartagena, la zona de los manglares han ido disminuyéndose significativamente, sobre todo por el crecimiento de la ciudad de Cartagena. Ha crecido de una forma alarmante en la zona norte de la ciudad, entonces ha llegado hasta la zona donde hay manglar. Y claramente se observa entonces pérdida de la cobertura de estos bosques debido al crecimiento urbano e industrial en Cartagena. La producción de carbón vegetal, que es una
prácticas que hacen las comunidades ancestrales, pero se sigue haciendo. Como ustedes saben, estas zonas de los manglares, principalmente en el Pacífico, son muy deprimidas, escasamente tienen ellos los servicios públicos y pues claro, tienen que utilizar la leña porque no hay energía eléctrica para poder cocinar y hacer sus labores diarias. Las construcciones viales, ustedes se dieron cuenta hace muchos años en la troncal del Caribe, cuando el parque de Salamanca quedó prácticamente devastado después de esa carretera que construyeron, donde no tuvieron el pequeño detalle de generar unos canales para poder que el manglar tuviera esa importante característica de tener agua mezclada de agua de mar y agua dulce. Eso fue una de las porcentajes más significativos de pérdida del manglar, fue precisamente la construcción de esa vía. Los muelles también, eso lo vemos permanentemente en Buenaventura, todos estos permisos eh, de los muelles en la zona costera en Buenaventura, todos tienen que hacer adecuaciones para poder hacer el atragantamiento de los barcos y eso pues trae como consecuencia la devastación y la tala de los bosques. Los vertimientos, contaminación, estas zonas se les conocen como zonas donde pues, no hay una atracción, ningún tipo de atracción. Entonces, pues, ¿quién va a pagar en línea eléctrica a solamente campesinos o personas que están? No hay básicamente una buena capacidad instalada de servicios públicos, de carreteras viables en la ciudad en todas las ciudades donde hay manglares. El problema de los residuos sólidos, ahora vamos a ver unos datos increíbles. Hemos venido monitoreando la cantidad de plástico, de microplásticos en esas zonas de manglar y evidentemente es triste. Vamos a mostrar los resultados de la gran concentración de microplásticos que hay en la zona de manglar y que ya los organismos lo estamos detectando. Encontramos grandes cantidades de peles y de pequeños microplásticos en la piangua. Entonces, esos son entre otros los principales problemas. Ya particularmente a nivel del Pacífico, que es lo que hemos venido monitoreando, también tenemos problemas de huellas humanas y de ganado en la zona costera de la bahía, evidencia de una tala selectiva, como les decía, tocones, lo que más vale, y entonces se crecen eh, digámosle, muchos troncos caídos. Residuos, evidentemente también, y tenemos pues que como básicamente las raíces y las estructuras son fundamentales para poder mantener, digámosle, la fisiografía del bosque de manglar. Dentro de los problemas, entonces, como les mencionaba, está el problema de los plásticos, los microplásticos. Aquí tenemos una gráfica que ya hemos venido mostrando. Son la cantidad de fragmentos, fibras, peles y espumas que hay desde toda la zona, digamos, estos son datos en Buenaventura, donde prácticamente lo que son fragmentos de plástico no identificados, pues, por ejemplo, tienen un papel importante en ese monitoreo. También entonces hemos visto que la abundancia de microplásticos estructurales durante la época de lluvia subió, pero fueron menores en épocas en donde estaba él prácticamente recogiendo gran cantidad de la basura que llega de la bahía y se acumula o se deposita en el manglar. Como ustedes saben, tenemos estas raíces en Sanco, entonces por ahí toda la materia que hay entrando por ahí se va filtrando. Bueno, con este panorama general sobre los servicios ecosistémicos de manglar, sobre esa oferta ambiental tan enriquecida y tan importante para las sociedades asentadas, principalmente en la línea costera, vamos a entrar entonces al tema del proyecto. Vamos a presentarle los resultados de un proyecto que está empezando a terminar. Básicamente, estos son los resultados principales. eh, y les vamos a comentar entonces los diferentes componentes. Es un trabajo que hicimos con la Universidad Nacional, un proyecto que se llamó Investigación de Servicios Ecosistémicos Derivados de Bosques de Manglar,
y en el Pacífico colombiano. Trabajamos en el Valle del Cauca, en Cauca, Nariño y Chocó. Un proyecto muy interesante, uno de los proyectos grandes que hemos tenido en regalías, fue cofinanciado por regalías y con la contrapartida de mm, la Universidad Nacional y la Universidad del Valle. Participamos con nuestros colegas hermanos de la sede de la Universidad Nacional en Palmira, pero también con los de la sede de la Universidad Nacional, sede con sede en Tumaco y con la sede en Palmira. Bueno, entonces, ¿qué estudiamos en este? ¿Cuáles fueron los temas de investigación del proyecto? Estudiamos los servicios de provisionamiento, es decir, cuál es la oferta que nos dan estos manglares del Pacífico en términos de pesca, y evaluamos esos servicios de regulación, pero fundamentalmente en carbón y protección costera fue el segundo objetivo. Y el tercer objetivo es, mire, tan importante, los servicios de soporte, es decir, ya no solamente es o si es pesca o si es carbono o si es regulación, sino más bien el soporte de la diversidad taxonómica y funcional que encontramos a lo largo de nuestras visitas el día de, en este desarrollo pues, del proyecto, en estos tres ejes importantes. Pero también, no solamente estudiamos esos tres servicios ecosistémicos, sino que también estudiamos los de servicios, o sea, la acumulación de microplásticos por esta. Entonces, ¿qué significa? Estudiamos entonces los servicios ecosistémicos, evaluamos también las coberturas vegetales, evaluamos la pérdida de hábitat, la composición de especies y plantear un modelo de simulación de las redes tróficas, teniendo en cuenta que hay dos hitos importantes en resultados novedosos con este proyecto, pero también tenemos un proyecto anterior. Entonces lo unimos a este macroproyecto de tal manera que tuviéramos más cantidad de productos para ofrecer. Empezaremos entonces con los servicios ecosistémicos de regulación. Regulación, la palabra regulación significa control, significa, además de control, una responsabilidad y un norte, de tal manera que nosotros pudiéramos mirar pues hacia dónde va el proyecto. Bien, entonces en esta diapositiva, perdón, tenemos ya el primer resultado en cuanto a los servicios de regulación, tenemos el carbono. Entonces en esta gráfica podemos ver, nosotros estuvimos en tres estaciones de monitoreo. La primera estación fue Gorgona, perdón, en la primera estación fue Bahía Málaga, la segunda estación Buenaventura y la tercera estación Tumaco. En esas tres localidades nosotros estimamos la concentración de carbono. Entonces, en Bahía Málaga estuvimos fue en El Morro, en Edizal, en Buenaventura estuvimos en San Pedro y en Piangüita, y en Tumaco vimos no nos podemos quedar en la zona que tiene que ver con Boca Grande y Vaquería, íbamos a hacer un muestreo más hacia el sur, pero problemas de orden público no nos dejaron. Entonces trabajamos en dos áreas de Tumaco y vamos a mirar también que la diferencia de estas zonas tiene que ver con el grado de intervención antrópica. Y vamos a ver cómo los resultados se asocian a esto. En términos generales, podemos decir que la mayor acumulación de carbono en los sedimentos, en la gráfica de color verde, fueron entonces en la estación del Morro y Naidizal en Tumaco. Precisamente, allá lo hicimos. Eh, y entonces ahí muestra básicamente cómo hay una diferencia significativa de la acumulación de carbono en sedimentos, pero también en la biomasa aérea, que es el color amarillo. Eh, la biomasa aérea, también tenemos carbono de biomasa aérea, es decir, la que se concentra en las ramas, en tallos y en hojas. Y la biomasa enterrada, la que tiene que ver con eh, subsuperficial, después de los 30 centímetros. Acabamos hasta los 90 centímetros. Bien, entonces el otro punto es lo desarrollamos con el grupo de modelación de ecosistemas costeros con el profesor Mancera. Estudiamos
lo que fue la acumulación y la captura, perdón, y la captura de carbono en diferentes tipos de manglares sometidos a intervención antrópica. Estudiamos, comparamos entonces la cantidad de carbono azul en los manglares de Buenaventura versus Málaga. Málaga, una zona menos intervenida, y la zona de Buenaventura en Piangüita más intervenida. También estudiamos lo que fue, eh, eh, también estudiamos lo que decíamos la pérdida de carbono por tala y la recuperación después de cierto tiempo en términos de hojarasca, a ver si se seguía el mismo ciclo, perdón. Como ustedes ven, la mayor cantidad de almacenamiento del carbono está en el valor negro. Tenemos que en las primeras estaciones fue 383 a 387 eh, megagramos de carbono por hectárea. En segundo lugar fue entonces el carbono en las raíces y por último, hojas. La unidad de carbono estaba COT, carbono orgánico total, medido en acoplado a masas y medimos entonces la concentración de estos compuestos. Bien, entonces hay algo muy importante. La segunda parte del proyecto en términos de carbono fue la estimación de las coberturas forestales, porque con los estudios con la cobertura podemos entonces extrapolar ese valor de carbono medido por la estructura, por la raíz, en las hojas, y entonces en el pasivo colombiano, de acuerdo a las imágenes de captura de sensoramiento, podemos observar que en el pasivo se puede acumular de 181 megagramos de carbono por hectárea, de los cuales, si nosotros lo comparamos con valores a nivel mundial, somos uno de los manglares que mayor captura carbono por una gran estructura que tenemos en estos bosques, una altura promedio de 40 metros de altura. Tenemos un DAP que muy rápido alcanza la función DAP. Importante es haber evaluado entonces el carbono total a partir de entonces el manglar. Bien, vamos entonces al servicio de regulación contra la erosión y vamos a ver qué tipo de mediciones de campo hicimos. Esto se hizo en conjunto con compañeros de la Universidad Nacional, eh, Selvará y el profesor Ernesto Mancera. En estas mediciones, entonces, el insumo fundamental fue poder entender entonces cómo era el impacto de las mareas en las zonas de manglar, cuánto era el tiempo de residencia de las aguas que venían, ya sea de marea baja o de marea alta, y los datos, entonces, de tal manera que pudiéramos mirar. Primero, las líneas, se pusieron sensores de mareas para medir la altura mareal, y las mediciones que se encontraban es que en la zona donde había mayor cobertura de manglar, mayor densidad aparente de raíces por metro cuadrado, la energía del oleaje se disipaba mucho más suave que en las zonas de manglar en zonas de playa sin manglar. O sea que efectivamente, lo que muestra estas gráficas de abajo, muestra entonces es la reducción de la energía del oleaje por efecto de la densidad aparente y de la biomasa del manglar. Entonces, ¿cuáles fueron los indicadores que nos permitieron decir si realmente esa función de, esa función de retención de sedimentos y de protección al oleaje se visibiliza en la, unidad, en la variable densidad volumétrica? La densidad volumétrica tendría como la cantidad de estructuras, ya sea troncos, raíces aéreas, en una determinada área y su elevación sobre el nivel del mar. Quiero que están reteniendo sedimentos. Entonces, de esa manera, aumentando la pendiente de borde y contribuyendo a mitigar la erosión, hay mayor resistencia de corrientes en la marea del oleaje.
Pero fíjense lo interesante, nosotros pudimos comparar bosques no intervenidos y bosques intervenidos, y lo que se dio fue que en los bosques no intervenidos había mayor densidad volumétrica, o sea, más complejidad en la forma de la densidad volumétrica, es decir, la cantidad de raíces que hay por metro cuadrado. Y eso se relacionó con la altura de la ola y con la energía que producía este oleaje. Entonces, hay mayor densidad volumétrica y la altura de la ola es menor cuando tenemos bosques no intervenidos que cuando hay bosques intervenidos. Entonces, el sedimento que está a lo largo del bosque está respondiendo a cambios en la densidad volumétrica de las raíces que se encuentran en el borde del bosque. Es decir, hay una correlación entre esa densidad volumétrica de la raíz y la cantidad de energía que se disipa del oleaje por efecto de esta protección biológica como los manglares. Vamos a hablar entonces ahora de otro servicio muy importante, es el servicio ecosistémico de soporte. ¿Pero qué entendemos como servicio ecosistémico de soporte? Cuando hablamos de soporte, soporte es decir, qué variables o qué atributos ecológicos nos permite entonces valorar la importancia del manglar y fundamentalmente se enfocó fue en la diversidad. Si el manglar cumple una función importante, es como una zona de descanso para muchos, zona de reproducción y zonas de estar eh, con la posibilidad de tener una alta diversidad, y esa alta diversidad entonces implica que tengamos más potencialidad de organismos que van a cumplir una función económica para las sociedades humanas. Entonces, podemos decir que para poder entender ese soporte, esa diferencia, ese servicio de soporte, tenemos que ver la diferencia entre la diversidad taxonómica y la diversidad funcional. Entonces, la diversidad taxonómica tenemos que ser el número de especies en un área determinada. Entonces, el número de especies me da es la riqueza, me dice la riqueza, riqueza de vida, o sea, la riqueza de especies que hay en ese ecosistema. Pero, básicamente, eh, y esa diversidad puede estar siendo afectada por varios factores que tienen que ver como el clima, la geografía y la actividad humana. Entonces, nace el concepto de diversidad funcional, que básicamente permite analizar los roles o funciones de las especies. Entonces, si yo hablar de la diversidad funcional, tocar quiénes son los criterios, cuáles son los que están alimentándose directamente de un organismo, para poder definir si es que ellos, digámosle, podemos decir que la diversidad funcional me ayuda a mí a entender las características de cada especie y su papel en el ecosistema. Entonces, si nosotros incorporamos estas características, tenemos ya un paso muy avanzado sobre el funcionamiento de la dinámica, funcionamiento del ecosistema a partir de las características que tienen que ver con la función que cumple cada especie. Por ejemplo, teníamos que las bacterias, ¿cuál es el papel que juegan en el manglar? Pues son algunas de las bacterias las que ayudan a transformar entonces, ya sea dentro o transformar funciones que son claves para el resto de la cadena trófica o de la cadena de energía. Entonces vamos a ver cómo se midió o sea, el manglar como soporte de la diversidad. Entonces, así es que lo tenemos que enfocar. ¿Por qué es importante? Porque muchas de esas especies que van al manglar son de importancia económica, de importancia cosmológica, de cosmovisión, o importancia por su gastronomía típica de la región. Entonces, ¿cómo se estudia eso? Vamos a ver entonces cómo se llama la diversidad funcional. Se escogió un grupo indicador del manglar, y se escogió entre los cangrejos bioturbadores, porque pues, son muy activos en el manglar. Entonces, se quiso iniciar entonces con este proyecto específicamente en la zona de los manglares de estudio, en Buenaventura, Málaga y en Nariño. ¿Qué significa bioturbadores? Son aquellas especies principalmente de cangrejos que viven en el manglar, que son capaces de remover suelo, o sea, van removiendo el suelo poco a poco. Eh,
de tal manera que se pueda lograr manejar lo que es los diferentes grupos que pueden vivir en estas zonas de manglar. Entonces, el hecho de que los suelos estén moviéndose, movilizando las partículas por efecto de estos cangrejos, pues ya hace que también se degraden o vayan su forma de transformación vaya cambiando a formas más asimilables. Bien. Eh, Bioturbadores también se vienen como aquellos seres vivos que pueden remover el suelo. Eso principalmente las bacterias, en ese papel. Entonces, vamos a mirar que estas perturbaciones también juegan un papel importante en la dinámica del carbono y el oxígeno. Entonces, los suelos con alta cantidad de la actividad, los suelos los tienen más carbono orgánico que carbono almacenado. Eso es una conclusión muy importante, ya que en los suelos lodosos es que se concentra es la que concentra entonces el carbono almacenado. Y se pudo decir que los suelos lodosos tienen más carbono orgánico, más carbono almacenado y más cangrejos que los suelos arenosos. Entonces hay una relación invertida de CO2 eh, que permite entonces poder entender la cantidad de carbono intervenida para el dato final del flujo. Entonces, en otras palabras, los cangrejos juegan un papel muy importante en la transformación, en la dinámica del suelo, y eso, por ende, va a ayudar a la transformación de los sedimentos. Y eso se lava continuamente, fíjense. Eso es muy dinámico. O sea, si usted hoy un suelo del manglar, hoy trapea en la casa y mañana no trapea, al otro día usted pasa totalmente cochina. Entonces, fíjense que lo que hacen los cangrejos, pues ayudan a remover, a movilizar el suelo. Si hay una sustancia contaminada, pues ellos la pueden mover. Entonces, ese es un papel importante para diferenciarlo. En términos de diversidad funcional, en esta diapositiva vamos a comparar las respuestas de los manglares a las fluctuaciones ambientales. Entonces, arriba, las que están en forma de letra, la O, la Q, el hexágono, la piedra, básicamente tienen sí, una serie de indicadores que nos va a permitir saber si realmente esos organismos van a cumplir su función o no, de acuerdo a lo que nosotros una vez entonces ha tenido claro cuáles son esas funciones. Si ustedes ven en la parte izquierda, las redes tróficas del manglar, vamos a ver entonces cómo hay un papel importante de las bacterias que están asociadas a ese ciclo global. Mire. El ciclo global lo que nos está mostrando es que hay que tener en cuenta el crecimiento celular eh, versus la especie para poder también hacer bioensayos. Es importante los bioensayos como una herramienta para evaluar el impacto de las cadenas alimenticias. Bien, vamos a ver ahora el servicio de aprovisionamiento. Cuando hablamos de aprovisionamiento es que provee. Entonces, ¿qué nos provee el manglar? ¿Qué alimento nos provee? Entonces, a través de un modelo ECOPAT, y eso también lo trabajamos con el profesor Cantera y su grupo maneja el ECOPAT. Entonces, el ECOPAT es lo que es esa biomasa de peces que entran al manglar, se evaluó a través del modelo trófico de ECOPAT. ¿En qué consistió? Primero entonces en hacer una radiografía muy específica de la producción pesquera en cada manglar. ¿Qué significa ese modelo pesquero? Pues son las capturas más depredación, más mitigación, da el último de biomasa, ¿no? Y desde
Y lo otro es que también, cuando hablamos de modelo trófico, implica tener la conservación de materia dentro del grupo. Es decir, no podemos extraer conservación solo si no hacemos consumo, producción y etcétera. O sea, ese término hay que entenderlo. Entonces, los inputs del modelo, o sea, las variables del modelo fueron biomasa, producción de biomasa, eso también términos de mortalidad, natalidad, eso lo pueden tener, por ejemplo, usted que haga un estudio de modelación pesquera, tiene que basarse en imágenes de satélite. Y esa producción pesquera, eh, pues tiene sus diferencias con lo que estamos hablando, pero lo más importante es para esta ecuación que está en la E azul, donde el consumo debe ser igual a la producción. Entonces, ya sabemos que eh, consumo es igual a producción más respiración más comida más similar. El modelo entonces, lo que arrojó, los primeros resultados que arrojó, es que hay una relación entre las variables de captura por unidad de esfuerzo, CPV, que esa es la variable clave para evaluar entonces un recurso pesquero, y esa relación se dio entre la captura y la ganancia por hora de pesca, con la integridad ecológica del manglar. Entonces, allí lo que estamos mostrando es una relación entre la integridad ecológica y el estado de manglar, de acuerdo a la de TPV. Entonces, imagínense, nos podemos imaginar cómo, por ejemplo, la gráfica que estamos viendo allí, estamos, es uno de los ejes que están respaldando esa relación, no sé de los nombres exactos, pero bueno, en la gráfica a la derecha, entonces tenemos también captura por un esfuerzo versus estado de manglar. Eh, entonces, las dos gráficas nos muestran básicamente la relación positiva que hay entre la integridad ecológica de los manglares y la entidad. eh, Esa integridad también podemos relacionarla con el tema de capacidad por unidad de esfuerzo. Es decir, si tenemos mayor biomasa, y mayor diversidad en términos de integridad ecológica, vamos a tener más capacidad por unidad de esfuerzo. En otras palabras, el manglar, si tiene toda su integridad ecológica, va a tener más producción pesquera de lo que quiere decir estas dos gráficas. Bueno, y ya para terminar, entonces, vamos a dar una síntesis ya con este panorama global de la importancia de los manglares a nivel global, pero específicamente en la costa pasiva colombiana. Vamos y después de mostrar los resultados que hemos logrado en estos últimos años trabajando de manera colaborativa, en este caso con la Universidad Nacional de Palmira, la Universidad Nacional de Tumaco, pudimos entonces conocer los manglares. Los manglares nos proveen una serie de beneficios, principalmente a la zona costera que está allí, y poder resumir entonces qué es lo que realmente estos ecosistemas nos van a ofrecer. Vimos entonces pues cómo los manglares nos proveen alimento a través del servicio de aprovisionamiento. Evaluamos que la captura por unidad de esfuerzo de pesca está correlacionada con la integridad del manglar. En otras palabras, si hay mayor cobertura de manglar, menor impacto, menor tala, pues vamos a tener alimento de las especies de importancia económica que van al manglar. En segundo lugar, en términos de servicio de soporte, miren ustedes que pudimos observar cómo la densidad funcional y la densidad de especies es clave para poder entender que la estructura, las cargas estructurales de los bosques de manglar son clave para poder ofrecer ese refugio y la crianza de muchas especies residentes y migratorias en el manglar. Parte de este trabajo se derivaron unas tesis sobre piangua, se evaluó también el recurso piangua relacionado con la cobertura de bosque, fue muy importante. También nos puede decir la regulación de la calidad de los cuerpos de agua adyacentes, es decir,
en términos de calidad del agua, cuando retienen sedimentos y todos estos aspectos, el manglar también tiene una función clave. Regulan importantes componentes de los ciclos bioquímicos de estuarios, es decir, gran parte del ciclo de carbono, ciclo de nitrógeno y el ciclo de costa. También nos pueden apoyar porque ellos pueden transformar rápidamente materia orgánica a inorgánica y inorgánica a materia orgánica. O sea, fundamentales para el ciclo de nitrógeno, fósforo y carbono. En quinto lugar, pudimos observar y demostrar que continúa la protección de la línea de costa. Estos estudios que se realizaron con los colegas de la Universidad Nacional sede Palmira, pudimos, y con la Facultad de Ingeniería del Valle, ellos demostraron entonces cómo la densidad aparente, una variable clave de la estructura del manglar, es muy importante para poder entender la mitigación de la erosión y cómo minimizan el oleaje y la energía y la fuerza de la ola. En sexto lugar, vimos que constituye una barrera muy importante contra amenazas de tipo físico, por ejemplo, huracanes. Eso también se evidenció en San Andrés. Esto es un estudio para que hemos venido trabajando en San Andrés. También hay en la zona de Old Point, que es un parque regional muy bonito. También se han hecho mediciones de mitigación costera y de carbono en esta zona. Evidentemente vimos cómo poner en variedad de productos o alimentos. Y finalmente, entonces, sabemos que tienen una gran cantidad, produce una variedad de productos forestales importantes para la industria maderera. Por ejemplo, el nato es una de las especies de manglar de mayor demanda, son los que hacen los barcos, perdón, las embarcaciones de madera, y también con el nato se hacen o se funden los pilotes necesarios para las casas parafíticas. También, como último punto, pudimos demostrar que los manglares son importantes almacenadores de carbono y que su biomasa aérea, es decir, el estudio que se hizo con imágenes de satélite demostró que entre mayor cobertura de manglar hay mayor carbono azul almacenado. Se midió entonces por biomasa por unidad de área. Y eso significa pues que también cumplieron un paso clave en el almacenamiento de carbono. Como ustedes ven, podemos concluir que los manglares son críticos como un socioecosistema porque nos están proveyendo una gran cantidad de servicios y ofertas ambientales claves, no solamente en producción pesquera, sino en servicios de regulación clave. Eh, Eso era lo que queríamos conversar y compartir con ustedes en todos los que están sintonizados con nosotros en este ciclo de conferencias del día de hoy. Y quiero pues agradecerles a la Academia y a Néstor por darnos la oportunidad de presentar estos resultados.